Bien, buenas noches. Soy el profesor Ricardo Romero, profesor de historia del nivel secundario, y hoy voy a comenzar con la clase de quinto año de secundaria con el primer tema que es el origen del hombre. En algunos textos también encontramos el tema como evolución humana o también el proceso de hominización, que vendría a ser lo mismo en sí. Sin embargo, aquí vamos a tratar de ser lo más precisos y resumidos posibles porque el tiempo no es, digamos, apremiante. Bien, entonces vamos a comenzar de una forma rápida. Voy a utilizar un resumen que yo he elaborado, el cual ya está en el blog que ustedes jóvenes pueden entrar y visualizar. El libro tiene bastante información muy interesante que les sugiero que también lo lean después de utilizar mi resumen porque les ayudaría a entender mejor. ¿Está bien? Bien. ¿Qué es el origen del hombre? El origen del hombre es aquella interrogante que muchos se habían preguntado desde hace siglos o milenios atrás. Hubo una primera teoría que todos creíamos simplemente como la única, que es la teoría creacionista, en la cual nos cuenta que una divinidad es la que dio vida al ser humano. Sin embargo, ya sabemos que esa teoría no es la única, porque hay una teoría científica que es la teoría evolutiva, que digamos da una explicación muy diferente a la teoría creacionista. La teoría creacionista, ya para terminar con esta primera parte, es una teoría que lo comparten diversas comunidades en diversas, en diversos lugares del planeta, ¿no? Hay diversas culturas que sabemos que tienen un origen parecido, ¿no? Una divinidad les dio vida. Bien, pero ahora vamos a ver la teoría evolutiva y en qué consiste. El máximo representante de esta teoría evolutiva es Charles Darwin. A pesar de que sabemos que hay otros científicos que antes de él incluso ya tenían ideas de un proceso evolutivo para todos los seres humanos y para todos los seres vivos, como por ejemplo uno de los recordados naturalistas franceses Jean-Baptiste Monnet. Sin embargo, vamos a tomar el caso de Charles Darwin porque este es el que va a tener, digamos, más interés por la comunidad. Primero porque al principio no fue recibido muy bien sus ideas del proceso evolutivo y porque, bueno, ha calado hasta el día de hoy todas sus ideas. Charles Darwin escribe un libro llamado El origen de las especies por medio de la selección natural, ese es el título en sí de su libro, en el cual nos explica que en realidad el ser humano, así como los otros seres vivos, han pasado por un proceso evolutivo y que hemos también sido parte de esa selección natural en la que nosotros hemos tenido que adaptarnos para sobrevivir. Hay ciertas especies que se han extinguido porque no han tenido esa capacidad de adaptación. Sin embargo, el ser humano, por ejemplo, ha sobrevivido porque sí se ha adaptado. Vamos a hablar un poco más adelante sobre ello, así que lo dejo ahí por mientras. Factores que condicionaron la hominización. Significa qué factores ayudaron a que el ser humano sea lo que es hoy actualmente. Primero, el ser humano logra ser un ser bípedo. Se dice, según el libro de Charles Darwin y otras investigaciones también, eh, el ser humano aprende a ser bípedo cuando deja de utilizar sus extremidades superiores como patas. Y eso sucede porque llega un momento en que este primate antiguo tiene que utilizar sus manos para otras cosas como para defenderse o para alimentarse. Tiene que aprender a vivir en dos pies porque en África hay una desertificación total de la parte oriental eh, y los bosques de sabanas, que son unos bosques enormes, bueno, de gran altura, hacen que estos seres de cuatro patas no puedan ver con facilidad. Les voy a explicar mejor con un mapa para que se entienda la idea en la que nosotros estamos hablando. Este es el continente africano, considerado la cuna de la humanidad. Y aquí es donde se va a originar una gran falla. Geográficamente, una falla es una abertura en la Tierra, producto del movimiento de las placas tectónicas que se encuentran abajo,
¿no? Del mar. Y estas placas tectónicas al moverse o bien pueden colisionar o bien se pueden separar. En este caso, por ejemplo, se separan y esto produce una abertura. Los primates que vivían en ese tiempo en África se tienen que dividir en dos grupos, unos primates que se van a vivir al este y otros al oeste de esa falla. Esa falla va a producir que la vida entonces tome dos cursos distintos. Los del este van a vivir muy diferente de los del oeste. Esto es producto entonces de la falla que quiero que observen aquí. Eh, para el lado oriental, para el este, la vida, como les dije, va a tomar un camino distinto. Aquí los seres van a tener que buscar una forma muy distinta de supervivencia, porque como va a haber desertificación debido a la escasez de lluvias, eh, van a tener que buscar otra fuente de alimentos. En cambio acá no. Acá sí va a haber lluvias debido a que, bueno, les explico un poco mejor cuando se dio esa abertura. También se crearon montañas y estas montañas hicieron que las nubes que viajaban de oeste a este no pasaran hacia el este y se quedaran estancadas en el lado oeste. Y es por eso que la lluvia sí cae en el lado oeste, la flora supervive, es decir, el alimento de los chimpancés, monos primates que en ese tiempo ya se estaban diversificando, ellos tienen su vida normal, como lo vemos actualmente, ¿no? Sobreviven de una dieta frugívora. En cambio, los que están al lado oeste la van a pasar muy mal. Esos primates entonces van a tener que buscar nuevas fuentes de alimentos. Los árboles se secan, hay desertificación, entonces sus casas, que eran los árboles, ya no pueden ser sus casas. Ya no hay casas para ellos. Entonces van a tener que bajar a vivir en la tierra. Normalmente cosa que no hacían porque sabemos que los animales de la megafauna acechaban constantemente a estos mamíferos. Y bueno, tuvieron que aprender a vivir en la sabana, en el bosque de sabana, ese bosque que ocupaba pues parte del desierto, bueno, del proceso de desertificación que pasó África, ¿no? Y estos bosques de sabana entonces hicieron que el primate se pare en dos patas porque no puede ver si camina en cuatro patas, ya que la sabana es de 1,20 m a más de altura. Entonces, parándose en dos pies puede observar y por lo menos puede estar alerta ante una bestia salvaje que los quiere atacar. Y van a tener que acostumbrarse a vivir así, por esa razón que la posición del ser humano va a tener que cambiar. Bien, bueno, con esa explicación creo que queda un poco más claro a lo que trataba de decir Charles Darwin. Bueno, más adelante también algunos científicos van a apoyar esta teoría por estas investigaciones. Entonces logra una posición erguida. ¿Qué más? Dedo pulgar oponible significa que el dedo pulgar de la mano también puede oponerse a la palma. Eso significa que este ser vivo que ya puede oponer su dedo a la palma de la mano puede coger objetos. Ya no son pies las extremidades superiores, ahora son manos independientes. Son dedos superiores, son dedos más largos, son dedos ya no pegados como en los dedos del pie, sino ya cada uno tiene su propia movilidad y por esa razón se dice que a la liberación de las manos esto produjo que haya trabajo. El ser vivo en aquel tiempo podía trabajar ahora, cogía piedras, se defendía con ellos, entonces aquí se ve parte del proceso de evolución. Esa es la capacidad prensil, la capacidad para coger objetos, ¿no? Desarrollo craneal. Sí, el ser humano va a comenzar a tener un mejor desarrollo craneal ya que como su dieta ya no solamente va a ser frugívora y va a tener una alimentación más carnívora, va a generar que el cerebro crezca. La capacidad craneana crece por la alimentación que es un poco más, digamos, completa. ¿Y cómo come carne? Bueno, era carroñero al principio el ser vivo, ¿no? Entonces, este ser humano antiguo era carroñero, tenía que esperar a que bestias salvajes atacaran a pequeños animales y ellos pues comían las sobras de eso. Y así, hasta que cuando aprenda a cazar el mismo, ahí recién podemos decir que el ser humano se vuelve cazador, pero eso va a ser un poco más adelante. Bien, proceso evolutivo. Vamos a entrar de lleno al proceso evolutivo, vamos a ir desde el principio hasta el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y recuerden que lo que se va a decir aquí son investigaciones que hasta el día de hoy
se tienen en cuenta. Sin embargo, la ciencia no para y puede que más adelante hayan conocimientos que contradigan algunas cosas que la ciencia actualmente acepta, porque así es, la ciencia avanza así, siempre es así, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos hasta el día de hoy. Bien, Purgatorius es el nombre en latín que le van a dar a un supuesto mamífero que vivió después de la extinción de los grandes dinosaurios. Sabemos que hace 65 millones de años en la península de Yucatán, en México, cayó un meteorito que provocó la gran extinción en masa de los grandes reptiles, los dinosaurios. Sin embargo, en los lugares más alejados de la zona de impacto son donde van a tener más probabilidades de sobrevivir algunas especies. Entonces, una de estas especies que sobrevivió a esta gran extinción era Purgatorius, un pequeño primate en aquel tiempo. Y de él supuestamente es donde van a seguir desarrollándose más adelante, ¿no? Es comúnmente llamado primate también, ¿no? Y es de donde desciende tanto el mono como el ser humano, ¿no? Prehomínidos. Los prehomínidos son, o sea, su mismo nombre lo dice, ¿no? Prehomínidos son antes de homínidos. Los homínidos son aquellos que se parecen al hombre, parecen al ser humano, ¿ya? Entonces los prehomínidos son un poco más antes que ellos. ¿Quiénes son estos? Son los Ramapithecus y los Procónsul. El Ramapithecus y el Procónsul, por ejemplo, vivían en África y estos son los que todavía vivían en los bosques, en los árboles, pero debido a la falla del Rift, ellos van a tener que aprender a vivir en la Tierra. Entonces se dice que de ellos es donde eh, van a surgir primates que ahora van a tener que desarrollar el bipedismo, ¿no? Porque tienen que dejar la rama de los árboles, ¿no? Como Ramapithecus, que significa mono de los árboles, ¿no? Pithecus es mono y rama, pues, ¿no? Bueno, en fin. Eh, homínidos. Los homínidos son ya seres posteriores porque estos sí ya caminan en dos pies. ¿Está bien? Uno de ellos, el más antiguo, es el Australopithecus. El Australopithecus tiene más o menos 3 millones de años de antigüedad. El Australopithecus tenía una posición erguida. Ya se han encontrado Australopithecus que tienen posición erguida. Está bien, ellos ya caminaban en dos pies. Eran carroñeros, eso sí, ¿no? Ellos son los que van a comenzar a alimentarse de carne de animales muertos. Ahí está, ¿no? Tiene un cerebro más desarrollado, obviamente. Cuando el cerebro se desarrolla, qué es lo que provoca? Un ensanchamiento del cráneo significa más espacio para que el cerebro crezca, más neuronas, y sabemos que cuando las neuronas hacen conexión, o sea, sinapsis, es que se generan ideas. Entonces hay más espacio para más ideas. Entonces así es el proceso evolutivo, ¿no? El pulgar oponible, sí, acá ya lo vemos que es pulgar oponible porque ya aprendió a utilizar las manos en sí, ¿no? Como lo utilizamos actualmente para coger cosas, a capacidad prensil, como vimos arriba. Actualmente se le considera no se le considera nuestro ancestro, sí es cierto, bueno, a él posiblemente no se le considera nuestro ancestro, aunque hay algunas nuevas especies que están apareciendo, que nos dan quizás a poner en duda esto, ¿no? Posiblemente algunos australopithecus que sí. En un tiempo se pensó que Australopithecus anamensis, que tenía un cuerpo más ancho, un poco más robusto y tenía una dieta un poco más completa, posiblemente él era el sucesor, perdón, él era el antecesor de Homo habilis, ¿no? Sin embargo, hay algunas investigaciones que totalmente lo niegan y, bueno, aún como les digo, falta por investigar, porque la arqueología no se detiene igual. Bien, ¿qué más? Él no es considerado parte del género Homo. Sabemos que nosotros los seres humanos actuales somos del género Homo, especie Sapiens sapiens, ¿cierto? Bueno, ellos no son considerados del género Homo. Aunque algunos de ellos dicen que han convivido, o sea, han sido contemporáneos con Homo habilis. Homo habilis también surgen más o menos en 1.8 millones de años o 2 millones de años y él, digamos, es contemporáneo a Australopithecus. Digamos, Homo habilis va a ver cómo Australopithecus se extingue. Así. Bien.
1.8 a 1.6 millones de años de antigüedad. Homo habilis se dice que se diferencia de los Australopithecus debido a que este sí crea sus propios instrumentos de piedra y ya es, digamos, cazador. Porque sí, con esos instrumentos de piedra hace pues algunas lascas, algunos machetes de piedra, algunas puntas de lanza y con esto pues ya inicia la cacería. Entonces ya no es carroñero, ya no espera que otras especies maten a sus presas, sino más bien él busca la presa y él mismo las mata, ¿no? Y se alimenta. Esto significa más carne, más probabilidades de sobrevivir. Homo habilis surge en África, quiero recalcar eso, Homo habilis surge en África y bueno, más o menos podemos ver que tiene un aspecto todavía un poco simiesco, pero tiene un cráneo más grande. Por eso que le da la idea de crear cosas. Ahí está Homo habilis tratando de darle filo, digamos, a una piedra y utilizarlo más adelante como herramienta. Bien, Homo erectus también surge en África, pero este no se va a quedar en África, porque Homo erectus descubren nuevas cosas. Por ejemplo, él abandona África, llega a Asia, llega a Europa, pero es porque tiene más seguridad. Ese espíritu de conquista es por algo. Porque primero descubre el fuego, usa el fuego para cocinar su comida, él obviamente lo va a descubrir mucho después. eh, y listo. Hay algunos, y quiero que esto quede más o menos como una hipótesis, de que posiblemente Homo erectus pensaba de que el fuego era quizás una divinidad, algo fuerte o un animal que era difícil de vencer, ¿no? Y se decía pues que en ese tiempo ya se pensaba un poco en como que en seres sagrados, aunque no está en lo cierto eso todavía porque es solo base de la suposición. Ellos utilizan entonces Homo erectus la carne y le dan de comer, digamos, al fuego, ¿no? Cuando echan carne al fuego, ellos piensan pues que el fuego va a comer esa carne. Y después cuando se extingue el fuego, ahí se dan cuenta pues que la carne quedó así, caliente todo, pero igual no la van a echar a perder, así que se la van a comer. Y ahí se dan cuenta ahí entonces que existe la cocción, que es uno, cocinar la carne es mejor, duele menos al entrar al estómago y así es más fácil alimentarse. Lo que no sabe es que esto va a provocar que las proteínas de las carnes puedan generar un ensanchamiento más grande del cráneo. Y obviamente, mientras el cráneo es más grande, más ideas, ¿no? Bien, en fin, el fuego lo usa para cocinar, para protegerse del frío, para protegerse de bestias salvajes. Pues, todas las bestias huyen al fuego, pues obviamente, ¿no? No he visto a un león enfrentarse al fuego, o un mamut enfrentarse al fuego, un elefante actualmente enfrentarse al fuego. Todos le tienen miedo al fuego, porque el fuego pues quema, ¿no? Entonces, por eso que lo utilizaban para defenderse. Bueno, esto entonces le da más seguridad y por eso que sale a conquistar otros territorios que nunca había visto. Asia, Europa y algún cierto grupo se quedó en África porque África tenía espacio para más. Bien, aquí entonces vamos a tener algo en claro. Un cierto grupo se va a ir a Europa, un cierto grupo se va a ir a Asia. La vida de estos Homo erectus que se han separado va a ser también distinta y van a evolucionar distinto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero que se queden con esa idea. Bien, ¿quiénes destacan en esta especie? Hay bastantes Homo erectus, solo que a veces cuando buscamos información en internet tenemos nombres como Homo ergaster, Homo antecessor, Homo hombre de Pekín, etc. Y eso confunde un poco. Pero quiero decirles que esos nombres, por ejemplo, Pithecanthropus, por ejemplo, Siganthropus, Heidelbergensis, en realidad son Homo erectus, sin embargo fueron encontrados en distintas localidades. Le dan esos nombres, pero es Homo erectus en sí, ¿no? Bien, Homo antecesor es un Homo erectus que se va a Europa. Como les dije, en un cierto grupo se va a Europa y ahí es donde va a evolucionar distinto. ¿Ya? Ahí está.
Se dice que practicaba el canibalismo posiblemente antecesor porque se encontraron huesos quemados de humanos. Posiblemente unos pueden pensar que sea práctica ritual, que cuando alguien muere pues lo pueden quemar para que se vuelva ceniza y así pues el humo se vaya al cielo. Bueno, es algo abstracto pensar eso, ¿no? Pero algunos afirman de que esto en realidad es indicio de canibalismo, de que esos huesos que se encontraron quemados es canibalismo. Y además también otra cosa, en esos huesos que se encontraron hay, bueno, indicios de que han sido masticados por dientes humanos. Entonces, pues, con más facilidad se puede decir esto, ¿no? Bien, es entonces una de las cosas que se hallan todavía en Homo antecesor. Bien, Pithecanthropus, el hombre de Java. Hombre de Java o Homo de Java, ¿no? Ese es el Pithecanthropus, ¿no? Eh, hombre de Pekín, el Sijanthropus. Y Heidelbergensis es el primer hombre que llega a Alemania. Bueno, Homo erectus que llega a Alemania se desarrolla distinto y dicen que posiblemente de Heidelbergensis entonces cuando éste se acostumbre a ese clima frío de Europa va a desarrollarse distinto al que el Homo erectus que todavía estaba en África o que estaban en Asia, porque el clima ahí era menos frío. Entonces, por eso va a evolucionar distinto y va a dar vida a Homo neandertal. Mientras que los que están en Asia y algunos que están en África, como el clima es un poco más cálido, darán vida a Homo sapiens sapiens, que somos nosotros actualmente. Entonces esa es la idea. Veamos una imagen de Homo erectus. Este es Homo erectus, conoce el fuego, ya sabe que puede cocinar la carne, trabaja incluso más las piedras, etc. Y bueno, ya sabemos que es el primer ser humano conquistador. Ahora, quiero que observen algo. Como yo les explicaba, un cierto grupo de Homo erectus se va a tener que ir a Asia y hay un cierto grupo que se queda en África. Hay un cierto grupo que va a Europa. ¿Pero cómo? Si ven bien el mapa, aquí el mapa, por ejemplo, indica de que primero se fueron a Asia y luego se van a Europa. Algunos afirman de que posiblemente del estrecho de Gibraltar, que es esta parte que se observa aquí, voy a agrandarlo un poco y moverlo. Bueno, ahí nomás queda. En esta parte que es el estrecho de Gibraltar, esta pequeña entrada del mar Mediterráneo al Océano Atlántico, posiblemente han pasado a Europa. Y es que en ese tiempo, en la época de la glaciación, como era bastante frío, el agua se congela, el nivel del mar entonces desciende. Como hay más agua congelada en los polos, el nivel del mar desciende y las tierras que no podemos ver a simple vista, las pueden ver ahora. Entonces, pasan tranquilamente y ahí es donde está Homo antecesor, el Homo heidelbergensis y más adelante acá se desarrolla Neandertal. Esa es la idea. Mientras que en Asia, como les digo, ahí se desarrolló Homo sapiens sapiens. Entonces, hay una cosa que quiero que quede bastante clara, es que nosotros no podemos decir que la evolución del ser humano ha sido lineal. Es decir, que nosotros, por ejemplo, de Homo habilis evolucionamos a Homo erectus y de Homo erectus evolucionamos a Neandertal y de Neandertal evolucionamos a Sapiens. Así no es el proceso. Antes se creía así, que era una evolución lineal. Incluso se creía de Australopithecus evolucionaba a Homo habilis. Eso no. Así como esta imagen que observo es como se creía. De Australopithecus habilis, de habilis erectus, de erectus a Neandertal y de Neandertal a Sapiens. No es lineal la evolución. La evolución a partir de erectus surgen dos ramas. Una rama que es Neandertal y una rama que es Sapiens Sapiens. Y eso lo explico mejor con este gráfico que está aquí abajo. Y voy a agrandarlo también para que se observe mejor. Bien, de los homínidos Australopithecus y habilis son dos ramas. No es lineal, ¿no? No es como acá que habilis da vida a erectus. Aquí sí es lineal. Acá no es lineal. Aquí es rama. De erectus surgen tanto Neandertal como Sapiens, ¿no? Entonces, no podemos decir que nosotros somos la evolución de Neandertal, porque así no fue la evolución. Ya se encontraban indicios que tuvieron los erectus que evolucionar muy distinto.
muy distinto. Bien, entonces pasemos a Homo neandertal y Homo sapiens para que se entienda mucho mejor el ejemplo que les puse. La nota que les he puesto acá le explica bien claro lo que les acaba de decir anteriormente. Es Homo erectus, de donde derivan los dos siguientes seres humanos, ¿no? Homo sapiens neandertal y Homo sapiens sapiens. Bien, ahí está. Homo sapiens neandertal, que se encuentra en Europa. Homo sapiens neandertal tenía un cráneo más grande, un mayor cerebro, un mentón pronunciado, tenía un ensanchamiento más grande del cuerpo, una constitución gruesa, ¿no? Cree en el mundo del más allá, ahí se encontraban indicios de enterramientos, y enterrar un muerto y ya no dejarlo en la intemperie, eso significa que ya tienen un pensamiento un poco más complejo. Ellos piensan entonces que voy a enterrar a mi muerto porque yo creo que hay un mundo del más allá donde su espíritu, se va a ir para allá, donde va a tener una nueva vida. Entonces ellos creían que la vida no terminaba cuando uno moría, sino cuando, o sea, continuaba la vida. Entonces este pensamiento ya es un pensamiento un poco más abstracto. ¿Y por qué tiene este pensamiento? Porque su cráneo es más grande, pues tiene el cerebro más grande y tiene más ideas. Por eso piensa en un mundo más abstracto, un mundo que no vemos, pero que pensamos que existe. Bien, estaba organizado en hordas. Hordas significa que solo son grupos para la cacería, ellos se organizan por cacería. No, aquí todavía no vemos organizaciones por familia, ¿no? Que yo me uno contigo porque tú eres mi primo, mi hermano, mi padre, mi tío, etc. Aquí las hordas más que nada eran grupos que se mantenían juntos porque servían para cazar. Ellos se mantenían juntos porque saben que se necesitaban para cazar. Bien, y Homo sapiens sapiens finalmente es también llamado Homo Cro-Magnon porque, bueno, uno de los primeros sapiens que se encontró fue en Francia. Sin embargo, no quiere decir que sapiens evoluciona ya en Francia, en Europa, evoluciona sapiens sapiens, no. Por eso es que miren, cuando se descubre a un primer Homo sapiens sapiens en Europa, ellos piensan entonces que Homo neandertal, que es más antiguo que ese sapiens que han encontrado, entonces Homo neandertal tiene que haber evolucionado y dar vida a ese sapiens que hemos encontrado en Europa. Por eso es que ahí surgió la primera idea de que la evolución era lineal, que de neandertal evolucionamos a sapiens. Ahí surge esa idea. Sin embargo, con investigaciones más adelante, se encontraron Homo sapiens sapiens más antiguos que el que se encontraron ahí en Francia, pero los encontraron en Asia. Entonces, ¿cómo uno explica eso? ¿Mm? No puede ese sapiens viajar en el tiempo, no. Entonces significa que en Asia evolucionaron y después se encontraron con Neandertal en Europa. Y ahí es donde encontraron ese sapiens francés, digamos. Homo Cro-Magnon. Se quedó con el nombre porque fue el primero que se encontró. Bien. Entonces podemos utilizar esos nombres, Homo Cro-Magnon o Homo sapiens sapiens. Bien, desarrolla el arte, pinturas rupestres, estatuillas femeninas como las Venus. El arte rupestre ya sabemos que es las pinturas en las cavernas y eso lo podemos ver aquí. Bueno, miren, esta es una representación de Homo neandertal, una constitución más gruesa, ¿no? Y este sapiens, como ya pinta en las cavernas. ¿Y por qué tiene esa necesidad de pintar en las cavernas? Porque era la forma en cómo ellos podían comunicar su organización. Algunos dan esta hipótesis de que posiblemente las pinturas en las cavernas era una forma de organizarse antes de cazar. O sea, digamos, ¿no? Nosotros nos reunimos en una caverna y decimos, oye, ¿sabes qué? Afuera hay 2 mamuts. En la mañana siguiente los vamos a cazar, pero hay que organizarnos. Entonces tú lo vas a atacar por acá, tú los vas a atacar por acá y así. Y dibujaron en la caverna como una pizarra. Otros afirman de que posiblemente eso en realidad no fue antes de la cacería, sino después, para dejar grabado el hecho, ¿no? Un recuerdo de lo que ellos hicieron, la cacería. Eso. Entonces, hay bastantes hipótesis. Como les digo, son hipótesis porque no podemos viajar en el tiempo y saberlo necesariamente. Bien. Asociadas a la fertilidad, las estatuillas femeninas llamadas Venus son asociadas a la fertilidad. Son estatuillas que representan obviamente a mujeres pero con un vientre ensanchado. El vientre ensanchado significa fertilidad porque es la mujer quien da vida.
Es cierto. Y por esa razón que estas estatuas femeninas pues simbolizan la fertilidad. Adoraban a estas estatuas femeninas para que la especie no se extinga, más bien que haya mayor reproducción. Bien. Se organizaban en clanes, este es diferente a las hordas, porque los clanes son grupos que están unidos por parentesco, porque son parientes. Nos mantenemos juntos porque somos parientes, somos familia, tenemos un ancestro en común, un abuelo, un tatarabuelo que dio vida a todos y no nos podemos separar porque pertenecemos a una familia. Así es como pensaba Sapiens. Entonces, esa es la organización en clanes. Bien, como yo ya les había explicado, esta es la línea evolutiva. Quiero que se entienda muy bien esta línea evolutiva para que más adelante ya podamos resolver algunas preguntas si es que nos toca. Ahora, vamos a pasar a la parte de la resolución del boletín. Bien, ahora vamos a pasar a la resolución del boletín porque es donde vamos a poner a prueba pues lo que hemos aprendido de la clase. Para esta ocasión vamos a dirigirnos a las páginas número 145 y las 148. 145 y 148. Bien, lo que yo voy a hacer con ustedes es mostrarles el porqué de las respuestas que voy a dar para que se entienda mejor el tema. Bien, yo aquí yo había realizado una resolución del boletín, aunque yo terminando esta primera clase lo voy a subir al blog para que ustedes tengan pues una mejor idea de lo que se dijo. Si bien no les voy a dar solamente las respuestas, yo les voy a explicar el porqué. Por ejemplo, dice, menciona 2 factores del proceso de hominización que te parecen más importantes. Solamente 2 factores. Ya sabemos que, por ejemplo, es la posición erguida, el caminar bípedo, la liberación de las manos, el dedo pulgar oponible y el ensanchamiento del cráneo, ¿no? Sabemos que todo esto apoyó pues a la evolución del ser humano. Solamente tenemos que elegir 2 de ellas. Bien, ¿qué otra más tenemos? La número 2 dice, menciona a los principales homínidos Australopithecus o Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthal y Homo sapiens sapiens. Esto, en lo que les acabo de nombrar, son los homínidos propiamente, no prehomínidos. Recordemos que los prehomínidos son aquellos llamados como el procónsul o el Ramapithecus que todavía están aprendiendo a dejar la rama de los árboles y que cuando estos bajen de la rama de los árboles y aprendan a vivir ahora en tierra, van a dar vida a los homínidos. ¿Está bien? Por eso esa es la lista de los homínidos considerados. Vamos con la 3. Elabora un listado de aportes de Homo habilis y Homo sapiens sapiens. Sabemos que Homo habilis, uno de los aportes más importantes que dio es pues la creación de las primeras herramientas, las herramientas de piedra. Estas herramientas de piedra le va a servir para que pueda cazar, pueda tener mayor probabilidad de supervivencia porque con esto puede adquirir alimento. Homo sapiens sapiens desarrolla el arte, la pintura rupestre, que bueno, son las pinturas que se encuentran en las cavernas, y las estatuillas femeninas consideradas o llamadas como Venus. Estas estatuillas femeninas representan, ya sabemos, la fertilidad, ¿no? A la mujer que es la productora de vida. Bien. Y 4. ¿Cuál es la definición de hordas? Sabemos que esa es la forma de organización de Neandertal, y Neandertal se organizaba simplemente en grupos, pero grupos que se organizan para cacería. Solo para cacería. No es como el clan, que ahí sí podemos decir que eran familias. Bien. Trabajando en clase. Sin embargo, como yo no puedo estar con ustedes actualmente en clase, esas tareas que les estoy dejando igual lo vamos a resolver cuando nosotros estemos en clase. Sin embargo, yo les voy a explicar, si es que quieren ir haciéndolas poco a poco, yo les voy a explicar más o menos la manera en cómo ustedes van a desarrollarlo. Bien, vamos con la primera, que es una lectura. En esta lectura vamos a ver esa teoría de la evolución,
evolución humana. Vamos a ver un poco de Charles Darwin ahí y esto nos va a ayudar pues a entender mejor el tema. Vamos a poder entender mejor su teoría. Se va a hablar sobre el origen de las especies también. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es simplemente leer el pequeño párrafo, bueno, los pequeños textos que están ahí, y vamos a resolver las preguntas que se obtienen en la parte de abajo. Son 4 preguntas. Parece que ahí había un error porque de la 2 se pasa a la 4, pero es mínimo, es un número. Los cuadros son para analizar. Por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta donde dice ¿cuáles son las principales especies del primer cuadro? Entonces en este primer cuadro vamos a la parte de especies y aquí tenemos las especies de Australopithecus. El Ramidius, Anamensis, Afarensis, Africanus, Robustus y el Boviceae. Estos son los que nos pide resolver en el cuaderno en esta pregunta. La número 2, por ejemplo, dice ¿cuál es a tu parecer el lugar más remoto donde fue encontrado estos restos? Más remotos en África, ¿no? Porque sabemos que los australopithecus fueron encontrados en África, ¿ya? Pero, ¿cuál es el lugar más remoto? ¿Más remoto de dónde? De los demás, pues. O sea, más o menos, digamos, del conjunto que se han encontrado, ¿dónde se halló uno más lejos que los demás? Por ejemplo, Etiopía, Kenia y Sudáfrica y Tanzania se encuentran sí en África, pero la más alejada de todas en este grupo es Sudáfrica, porque se encuentra al sur de África. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Sudáfrica. Y vamos con la 3. Menciona y explica la especie del cuadro que te haya llamado la atención. Eliges una especie y bueno, investigas qué es lo que hay de esa especie. Los más interesantes aquí y que se puede encontrar información muy buena son Afarensis, por ejemplo el Australopithecus llamado Lucy, eso sería muy bueno investigarlo. El Australopithecus anamensis también, el Australopithecus africanus, creo que aquí el niño de Taung es uno de ellos, y otros más, ¿no? Pero yo les sugiero, pero ustedes al final deciden cuál poder investigar. Bien. El segundo cuadro es igual, tenemos que simplemente analizar. Vemos el cuadro y respondemos las preguntas. Pero vamos a ir a la parte de verificando el aprendizaje. Esto sí tengo que hacerlo con ustedes porque son preguntas tipo examen de admisión. Bien, vamos a la parte de aquí. Yo ya los tengo resueltas, pero recuerden, les voy a decir el por qué. Por ejemplo, la número 1 dice: los restos humanos prehistóricos hallados en África reciben el nombre de Australopithecus. O sea, los restos humanos prehistóricos que se hallaron en África. Sabemos que podemos hablar de, por ejemplo, Procónsul, podemos hablar, por ejemplo, de Homo habilis, que también estuvieron en África, algunos Homo erectus que también estuvieron en África. Sin embargo, ¿por qué elegimos Australopithecus? Porque fue por él que se dio el nombre de mono del sur de África. Fue el primero que tuvo incluso dentro de su nombre la especificación del lugar de origen. Australopithecus significa mono del sur de África, mono del sur, ¿ya? Y fue las primeras especies que se encontraron ahí. Bien, vamos con la número 2. Homínido que desarrolló el arte rupestre. El arte rupestre es el arte de las cavernas, ¿no? Ese arte parietal, ¿no? O sea, pintar en las paredes las cavernas. Bien, sabemos que es Homo sapiens sapiens, pero también conocido con otro nombre como el hombre de Cro-Magnon. 3. Autor del origen de las especies por medio de la selección natural. El libro del origen de las especies, donde explica o donde pues se intenta explicar que el ser humano proviene de un proceso evolutivo, eso es producto de Charles Darwin. 4. El Ramidus, Lucy y el niño de Taung pertenecen a qué grupo? Como les decía pues en el cuadro anterior, ¿no? Ellos son Australopithecus, ¿no? Ahí tenemos claramente el Australopithecus ramidus, el Australopithecus afarensis, que es Lucy, el Australopithecus africanus, que es Taung. Bien. 5. El pulgar en oposición como característica del género humano se manifiesta a partir de quién. No es recién de Homo habilis, no es recién de Homo erectus. Desde Australopithecus ya se puede ver que sus huesos nos daban a entender que ya podían tener esa capacidad prensil, esa capacidad de coger objetos. Entonces la respuesta sería la A.
6. El descubrimiento del fuego por parte del hombre originó fundamentalmente que el fuego ayudó a que, que nosotros podamos tener una mejor alimentación. Por ejemplo, en la E dice una mejor alimentación que trajo como consecuencia el crecimiento del cerebro, mejores ideas, obviamente y mejor posición del cuerpo. Obviamente también mayor confianza, esto le ayudó a protegerse de grandes bestias, etcétera, protegerse del frío. Eso, más que nada, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Vamos con la número 7, dice. Sobre el evolucionismo señala lo correcto. Charles Darwin publicó el origen de las especies por medio de la selección natural. Sí. El hombre como el mono desciende de un antepasado común llamado de manera genérica primate. Claro, al que se le llama como el purgatorius, ¿no? Sí, ese es. 3. Una de las características más importantes del evolucionismo es el trabajo. Sí, el trabajo, el que el ser humano tenga la necesidad de trabajar hizo que su cuerpo evolucione. Entonces la 3 también lo es. Hasta ahí estamos muy bien. Sin embargo, en ninguna de las respuestas vamos a encontrar la 1, la 2 y la 3. Y es porque en el número 4 hay un error. ¿El término homo significa animal que fabrica sus herramientas? No. Homo es hombre. Significa homo es hombre. Entonces, ¿qué significa animal que fabrica sus propias herramientas? En un principio se utilizó el término de homo faber. El homo faber es el hombre que fabrica, el hombre que hace. Y bueno, pues ahí está. Faber es la respuesta ahí. Entonces vamos a borrar homo y ponemos faber y marcamos todas, porque es lo único que hay, no podemos inventar. 8. Ordena cronológicamente la aparición de las siguientes especies. Tenemos que ordenar cronológicamente quién apareció antes de. Por ejemplo, aquí tenemos claramente, yo les he marcado que primero se inicia con Australopithecus afarensis. Claro, es que los Australopithecus son más antiguos que todos los del género Homo, así que obviamente la 4 va primero. ¿Por qué puse después el 5? Porque el hombre de Java es posterior a Australopithecus. El hombre de Java es un Homo erectus, al igual también que el Homo heidelberg o heidelbergensis, solo que Java es un poco anterior que él, por eso que lo he puesto primero a Homo de Java primero y después a Homo heidelbergensis, pero recuerda que son erectus que desarrollaron en lugares diferentes. Después tenemos a Homo neandertal. Homo neandertal aparece primero pues en Europa, se desarrolla primero en Europa porque recuerda el clima es frío y eso generó cambios. Y después tenemos a el Homo de Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, ¿no? Especialmente está hablando del Homo Cro-Magnon que, bueno, fue hallado en Francia, pero ese tiene pues una datación posterior a Homo neandertal. Por eso es que entonces sería primero neandertal y luego Homo Cro-Magnon. La respuesta sería entonces la letra D. Bien, vamos con la número 9. La 9 dice, ¿qué continente donde probablemente se inició el proceso de hominización y considerado cuna de la humanidad? La cuna de la humanidad es África. No hay de otra. Y vamos con la número 10 y última. Científico que planteó la teoría según la cual el hombre sería el resultado de un proceso de cambios biológicos a través del tiempo. La selección natural ayudó a que esto pues se diera a cabo, ¿no? Entonces este autor, que fue el que realmente habló sobre que el ser humano proviene de una evolución, que provenimos de la misma parentela con el mono, ¿ya? ¿No? O sea, somos parientes, sino que provenimos de un ancestro en común. Eso lo dijo Charles Darwin en el origen de las especies. Entonces la respuesta sería la D. Bien, entonces, con esta última pregunta, nosotros hemos terminado parte del libro. Recuerden que hay cuadros que hay que analizar. Les sugiero que lo hagan poco a poco, durante este periodo de cuarentena. Y ya en clase lo vamos a ver con más detenimiento. ¿Está bien?
realicen sus cosas que tienen que hacer. Por favor, sigan protegiéndose durante esta cuarentena y esperamos pues que nos podamos volver a ver sanos y salvos. Bueno, me despido, cuídense y será hasta la próxima. Chao.